Y realmente es algo que conmueve a toda la sociedad argentina y también a nivel internacional. La expresidenta Cristina Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la condena que recibió en la causa de vialidad y sostuvo que durante el proceso judicial lo calificó como atravesado por un machismo estructural, dijo. Se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso legal y la igualdad de armas. Entonces, en ese marco, ella publicó una carta abierta en la cual sentencia que la inhabilitación de manera perpetua para ejercer cargos públicos y por la que se encuentra en prisión domiciliaria, realmente es como que la afecta, ¿no? Dice la carta titulada El costo democrático de la politización de la justicia. Creo que tenemos en línea a una persona que sabe, un constitucionalista. No sé, producción, si ya está en lista. Si ya está conectado. Ahí está. Darío Luna, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Jorge Alfonso, un gusto en saludarlo. Acá todo el equipo de Abogados en Off. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No sé si me escucha. Doctor Alfonso, tanto tiempo. ¿Cómo anda? Un placer volver a verlo. No, por favor, un gusto para. Un saludo también al doctor Delia, que sé que ya estuve informando que está en la feria, ¿no? El doctor Delia está en la feria judicial, Un gusto. está en la costa y espero que traiga chocolates y alfajores. Si no, no entra. Si hubiera sido economista, a usted le pregunto cuánto está un alfajor en la costa atlántica, pero tenemos que hablar de otro tema que me parece que es mucho más importante. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. Para mí un honor, entrevistarlo. Un gusto y saludo a todo el equipo de abogados. Hola, ¿qué tal? Que este programa lo extrañaba, de encontrarlos, por lo cual es un placer verlos. Sí, conforme lo estuve escuchando. Ah, doctor, eso le iba a preguntar. Por favor. En sede internacional, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que tengo para agregar es el planteo en sede internacional presenta, en mi opinión, una baja viabilidad práctica para revertir de manera directa e inmediata los efectos de la condena firme. ¿Por qué? Especialmente en lo que respecta a la inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos y la inoperatividad de la candidatura de la doctora Kirchner. Yo escuché lo que estaba mencionando usted, doctor. Sí. Esos argumentos los escuché inclusive por parte de los abogados que se incorporaron me parece que tienden a desviar la cuestión en definitiva, porque bien lo sabe usted y el equipo que desde la técnica del derecho público y el derecho internacional combinados y de los derechos humanos, el análisis del caso, yo lo plantearía desglosándolo en dos partes. No sé qué piensa usted, doctor. En una, viabilidad formal y admisibilidad ante el Comité de Derechos Humanos. Fíjese, doctor, que de hecho no lo plantearon ante la Corte Interamericana. Claro. Y lo han planteado directamente ante Naciones Unidas, ¿no? Es así, sí. Corríjame, ¿no, doctor? Sí, tal cual. Bueno, y en este sentido, ¿qué es lo que prima si lo plantean en Naciones Unidas? El protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Políticos, concretamente. El planteo formal, yo lo veo, en principio, sería viable su recepción, ¿no? En sede internacional, en condiciones de admisibilidad, más la probabilidad de que sea resuelto favorablemente, lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué digo la admisibilidad sí? Bueno, de hecho, ustedes también en el estudio jurídico trabajan recursos extraños federal, ¿no es así? Es eso. Tal cual. Pensemos lo siguiente, yendo a los puntos concretos, ¿no? Para no hacer una interpretación antojadiza. Los hechos concretos fueron que la última instancia jurisdiccional a la que ellos tuvieron acceso, la doctora Kirchner, fue a través del recurso extraordinario federal. Llegó a la Corte, se lo admitió, pero la Corte le resolvió contrariamente el caso. Es así, ¿no es cierto, doctor? Tal cual. Me gustaría desmenuzar punto por punto. La Corte fue la última palabra. En la República Argentina, acá intervinieron muchos jueces, muchos fiscales, pero de acuerdo a los que tienen que resolver una situación procesal de una persona para decir
o la condeno porque hay responsabilidad, porque tengo certeza política o no, y la absuelvo. Pero fue la Corte. El último estamento jurídico, de acuerdo a la pirámide que nos enseñó a todos en la Facultad de Derecho, es la Corte. Ya la Corte se expidió. Ahora vos tenés un recurso, Darío, en esto, podés llegar, te lo pueden admitir, después lo pueden rechazar, pero digo, ¿puede cambiar algo con respecto a la sentencia? Esa es lo que se está preguntando hoy en día la sociedad argentina. En efecto, por eso, doctor, y ahí voy, justamente es el punto. Acceso a la justicia lo tuvo y lo tiene. De hecho, agotamiento de la jurisdicción interna lo tuvo a través del recurso extraordinario federal. Y recordemos algo, doctor, que se lo desestimaron al recurso extraordinario federal y después le desestimaron la posterior queja, por lo cual no hubo negación de justicia. Por eso se cumple, en este caso, si lo van a plantear en sede internacional, estrictamente con la regla del agotamiento de los recursos locales. En ese punto, por ahí soy muy específico, pero es el artículo 5.2 del protocolo facultativo. Eso es lo que dijo Veraldi. Y después. Eso es lo que dijo Veraldi, el abogado que en su momento la estaba representando a ella. Claro. Y sigo. El estándar de revisión internacional. Bueno, supongamos, el Comité de Derechos Humanos, y esto quiero ser claro, doctor, y lo sabe bien usted, no actúa como una cuarta instancia judicial. Ahí está. No actúa como una cuarta instancia judicial, y yo agregaría lo siguiente, ni revisa la valoración de la prueba realizada por los tribunales locales, en este caso, inclusive, que es lo que se sometió en el recurso extraordinario federal, que la Corte revisara si hubo una arbitrariedad manifiesta o violación del debido proceso y lo resolvió dictaminando que en ninguna forma. Recordemos algo, doctor, la Corte se podría haber expedido en el caso del recurso extraordinario federal vía el artículo 280. Para el público en general digo que la Corte, sin más sustanciación, por su mero opinión o su mero raciocinio, podría haberle negado el recurso. Y no solo no se lo negó, sino que le contestó detalladamente el recurso extraordinario federal en cada uno de los puntos que la parte objetaba. Corríjame, fue así. No, hecho, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Fue un manotazo de ahogado? ¿Estamos frente a un manotazo político? Porque desde el punto de vista judicial puede haber alguna modificación al fondo de la cuestión. Aparte, y le dejo otra pregunta en el tintero, ¿es un tribunal que tiene competencia para resolver lo que ya a nivel local se resolvió? Y bueno, buen punto. Bueno, por eso, salvo que la decisión que se le haya dado, que dio la Corte, haya sido ostensiblemente arbitraria o constituyese una denegación manifiesta de justicia, sería el caso, pero no es el caso. La Corte Suprema lo rechazó el planteo mediante una sentencia bien fundada. En lugar, vuelvo a repetir, de invocar la discrecionalidad del artículo 280, sí, consolida la presunción de observancia del debido proceso formal y le contestó en todos los términos, por lo cual, ahí vamos a lo que me plantea usted, doctor. Ahora lo que yo plantearía, que se quede la circunstancia, es dilucidar el conflicto normativo entre el artículo inciso 22 y los derechos políticos. ¿Y a qué voy? No quiero ser tan tecnicista, pero se alega, que sería la circunstancia mediante la cual la parte podría recurrir a ámbito internacional. Recordemos que a partir del año 94, de la década del 90, la Constitución Nacional se reforma e incorporó los tratados de derechos humanos con el mismo rango de jerarquía constitucional que la Constitución. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, quiero ser claro, esos tratados a veces se malentiende y se supone que están por encima de la Constitución. No, doctor, no es así, ¿no es cierto? Están en el mismo rango y peldaño que la Constitución Nacional, pero se los debe entender como complementarios de la Constitución Nacional. No deroga la parte clásica de la Constitución y entendidos complementariamente. Por lo cual, ¿a qué voy? Lo sustancial de esto es que el reclamo en sede internacional se tiene que articular, si la parte lo pretende así, digo los abogados de CFK, en torno a los derechos políticos
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, en el ordenamiento legal argentino convergen dos escollos específicos, y ahí voy a tratar de ser específico con lo que usted me plantea, doctor. ¿Cuál es el primer escollo? O digamos, quizás habría un filtro por el cual el planteo internacional no sería, digamos, exitoso o feliz para la parte. Carácter complementario de los tratados. Claro. Lo vuelvo a señalar, el bloque de constitucionalidad argentino dispone que los tratados de derechos humanos no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías en ellas reconocidos. No es que tienen una supremacía en sí, están al mismo nivel. Fundamental. Eso por un lado. Concordamos, ¿no? Y la otra es que la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre estándares internacionales al orden interno, a diferencia de la jurisprudencia del sistema interamericano, que es el que nos corresponde, ¿no? En casos de inhabilitación por vía administrativa, que puede ser, yo le menciono un caso, doctor, que fue el caso López Mendoza versus Venezuela. ¿Se acuerda de el intendente de la localidad de la capital venezolana, que en el gobierno de Maduro, por la razón de unas cuestiones administrativas, después como una penalidad a un órgano administrativo le aplica una sanción de no poder participar en elecciones? Él llegó hasta la Corte Interamericana, y ahí sí se daban las circunstancias mediante la cual se le había aplicado arbitrariedad para dejarlo de lado del sistema de participación política. No es este el caso. Ahora, le hago una pregunta porque usted se metió en algo que es fundamental. Últimamente yo estaba recopilando información y decían, en las PASO no son cargos públicos. Claro. O sea, ella se podría presentar tranquilamente y no se la tendría que vetar. Ese es el gran dilema que hay ahora, y por eso creo que también fueron a la Corte Interamericana a resolver esta cuestión, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Sí, y de hecho, en el caso que mencionamos, que es Leopoldo López, entendamos que ese apartamiento de la participación del sistema político se dio en el ámbito de una jurisdicción administrativa, y acá estamos hablando que es la Corte Suprema de Justicia la que emitió un veredicto, y bien fundado. O sea, no está dado el extremo de arbitrariedad. ¿Se entiende hasta acá? Fue una condena penal firme emanada de la jurisdicción máxima. Entonces la Corte, en nuestro caso, sostiene que la tutela internacional es complementaria y subsidiaria, y resulta inaccesible la vía internacional para enmendar o subsanar, llegado el caso, la cosa juzgada, que hubo cosa juzgada penal acá, con todas las instancias. Repito, doctor, en el recurso extraordinario federal que planteó la parte, sistemática y puntillosamente le contestó la Corte. No le dijo se le niega el recurso. Y lo que sí tenemos que decir claramente, que la parte, o los abogados de la parte, no pudieron revertir la presunción de ilegitimidad que ellos aducían. La Corte, es tedioso decirlo, pero sistemáticamente le refutó cada uno de los puntos por los cuales no se podía alegar arbitrariedad. ¿Y qué voy a lo siguiente? ¿No? Para ir dándole un contexto más específico. Si el eventual pronunciamiento favorable del Comité de los Derechos Humanos, ¿no?, de la ONU, si posee efecto jurídico o ejecutivo de revisión, que es lo que planteó usted, ¿no?, o la inhabilitación. Y digamos que en realidad las resoluciones del Comité de Derechos Humanos bajo el protocolo facultativo, o sea, emite, y escuchemos bien, digo al público, ¿no?, dictámenes, observaciones, comillas, recomendaciones. Son recomendaciones, doctor, que da el comité. Es como el Consejo Interamericano. Ahora, yo entiendo que se acude a la ONU más que a la Corte Interamericana por un tema de tiempo, porque la Corte Interamericana hubiese tardado años, acá se habla que tardaría meses. Ahora, en la práctica, me gusta ser bastante concreto. Imaginemos que la ONU dice, sí, es justo el reclamo, plantea la observación. En términos de probabilidades, ¿qué tan posible es que la justicia argentina escuche esa sugerencia en el caso que favorezca a Cristina Fernández? Dos puntos ahí, y justamente vamos a esa cuestión. Emite dictámenes, observaciones y recomendaciones, y a diferencia de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, las decisiones de los comités de las Naciones Unidas
quiero ser claro, carecen de fuerza ejecutoria directa de los actos jurisdiccionales internos de los estados partes, no pueden jamás emitir una orden para revertir lo que decidió nuestro máximo tribunal. Eso por un lado, doctor. Y otra, la doctrina de la Corte Suprema, y tengamos bien claro cómo se llama, Corte Suprema de Justicia. Entonces, sobre fallos e informes internacionales, a diferencia de una doctrina que se sentó, lo recordará el público y bueno, obviamente los profesionales, ¿no? Sentada en el precedente Fontevecchia, sí, del año 2017, que recordemos brevemente, doctor, no quiero ser tedioso, pero era la cuestión de que se había planteado el derecho a la intimidad por parte del expresidente Menem respecto de un hijo no reconocido dentro del matrimonio, ¿se acuerda cómo era la cuestión? Tal cual. Entonces, llega a la Corte, pero era sobre una cuestión civil, que era eso de derecho a la intimidad, ¿no? La Corte misma, en su momento, la Corte Interamericana le sugirió a la Corte Suprema cambiar su solución. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la Corte? Le digo al público: me denomino Corte Suprema de Justicia de la Nación y no voy a revocar mis decisiones. Esto quiere decir, claro. Sí, concluya, doctor. Sí. Por lo cual, en ese sentido, tenemos que entendernos como complementariamente. No veo lugar para la viabilidad de que se revoque la decisión del máximo órgano, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano supremo y cabeza del Poder Judicial. Ningún tribunal, y voy a ser claro, ningún tribunal ni organismo internacional, incluso la Corte Internacional de Derechos Humanos, y con mayor razón un comité, porque fíjese, doctor, que mencionan el comité de Naciones Unidas, ¿no es así? Sí. Entonces, no cuenta con facultades institucionales para actuar como una instancia de revocación, en mi opinión, o desafectación de una sentencia que está basada en autoridad de cosa juzgada por la Corte Suprema. Sí, ahora, disculpe la pregunta, pero entonces, si es posible que la justicia argentina no escuche esta observación, entonces, ¿qué sentido tiene acudir a este tipo de instancias? Bueno, eso es lo que le pregunté al principio, que es una cuestión jurídica o una cuestión política. No, claro, ¿Cuál es el resorte? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que quieren mover desde el punto de vista político, una presión con respecto a yo estoy mal condenado? Yo lo que quiero decir, para ser claro para la gente que nos está escuchando, se decía, la Corte, o sea, a nivel internacional, se puede pedir de que la Corte dirima un nuevo juicio con un nuevo tribunal, con un nuevo integrante de los fiscales, o se lleva a cabo un nuevo juicio. No, ya está, ya pasó directamente a cosa juzgada material, no tenemos más nada que hablar, fue la Corte Suprema. Y aparte, doctor, bien fundada, o sea, no fue que ligeramente le rechazó el recurso extraordinario final, punto por punto las argumentaciones, y ese hubiera sido el momento propicio, digo, por la parte actora, digo, por el cuerpo de abogados de la doctora, de argumentar la ilegalidad, la arbitrariedad, la no razonabilidad. No tuvieron los elementos o instrumentos específicos para revocar la sentencia en contrario. Aparte, tengamos que presente lo siguiente, doctor. El artículo 36 de la Constitución Nacional es uno de los crímenes que, a partir de la reforma 94 de la Constitución, considera como de administración fraudulenta del Estado. Es hasta que pone en jaque el sistema democrático, y se dieron todos los momentos procesales respectivos para derribar la prueba en contrario. Entonces, ahí voy al punto que usted planteó, que es, ¿cuál sería la lógica de esto? Para mí, ahora me despego de mi rol de abogado y voy al del politólogo, es la proximidad de las elecciones del año próximo. Tengo que pensarlo en esos términos, claro, ¿no es cierto? La proximidad de crear un ambiente propicio mediante el cual vamos a ver si se da esta disquisición, si triunfa el partido gobernante o no, pero a lo que voy, como consecuencia, entonces, en definitiva, se le podrá restituir los derechos políticos y eventualmente en un dictamen de las Naciones Unidas tendría una alta gravitación, eso por no me quiero escapar de lo que usted me preguntó, una alta gravitación en el mundo de la política, institucional, en el plano democrático, pero en esto voy a ser bien claro, pero no genera un mecanismo procesal mediante el cual se pueda pedir la revisión de la condena
ni levanta de pleno derecho la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua. Eso fue, claro, doctor, ¿recuerda? No, la pena. No, la porque pena. también del derecho penal. Y que Y en la otra... Sí. Sí, perdón. No, y justamente con la pena, no solamente no puede ocupar cargos públicos, sino que tampoco puede emitir un sufragio. Está condenada, por más que Exacto. esté en una prisión domiciliaria, está condenada. Si no, todos los presos que están detenidos, privados de la libertad, dentro de un servicio penitenciario nacional o policial, podían votar. Inclusive, condenado, estoy hablando. La parte complementaria es inhabilitación electoral. Lo dijo usted. Claro. La inhabilitación para el ejercicio de cargos políticos públicos rige plenamente en el ámbito local, en tanto lo que no sea revocado por los resortes propios de nuestro texto constitucional. Ambas cosas, ni restitución de derechos políticos, ni levantar sobre ella la inhabilitación electoral. Concretamente, es el punto. Entonces, uno lo plantea en estos términos y bueno, no tiene otro. El otro escenario es lo que sugiere esto. Bueno, la proximidad del periodo electoral, la circunstancia que pueda mantenerse en la preferencia política del gobierno actual o no, y crear ese sistema de incentivos, pero bajo la aplicación de esta factibilidad de que un órgano internacional como puede ser una comisión de derechos humanos pueda revertir lo que ya fue iure de iure, o sea, por el máximo intérprete, lo veo improbable. Porque, y quiero cerrar con esto, doctor, se lo pone en comparación, obviamente lo han escuchado, el caso Lula, ¿no es cierto? Sí. Porque juega como en espejo. Sí. Bueno, llegado el caso, en el caso 2 se habrían probado los extremos de la arbitrariedad, y en nuestro caso no. Claro. Porque acuérdese cómo fue lo que el fiscal Moro actuó sin jurisdicción o competencia. Sí. Recordamos, doctor, cómo era. Sí. Y en base a eso, entre comillas, se revirtió la sentencia. Pero en nuestro caso no se dio esa circunstancia en ningún momento. No se dio que faltó jurisdicción, competencia o arbitrariedad. Se respetaron todos los tiempos procesales, debido proceso, adjetivo y subjetivo, derecho a defensa, derecho a ser oído, pruebas y sustanciación, y el máximo órgano, que es la Corte nuestra, dijo no, en ningún momento se puede alegar semejante cosa. Por lo cual considero muy difícil que el órgano internacional pueda alegar que hubo alguna de estas causales que podrían sí llegar a dar la circunstancia de que se revierta, como dijo usted, o que se vuelva, comillas, a fallar en sentido opuesto. Doctor Luna, la verdad que un honor, un placer y un gusto tenerlo, ha sido muy enriquecedor. Lo vamos a estar convocando nuevamente con todo el equipo acá, que se quedaron con millones de preguntas, pero justamente queríamos que dé un panorama general y sucinto y claro, preciso, contundente de lo que es justamente lo que está pasando en este momento con este pedido a nivel internacional. Doctor Luna, le mando un saludo muy grande, doctor Delia también, y ya la semana que viene lo tenemos convocando para otro momento. Le mandamos un saludo acá de Abogados en Off. Un gusto en haberlo tenido. Bueno, doctor Alfonso, un abrazo para Delia y para todo el equipo que siempre es un placer hablar con ustedes porque tratan los temas constitucionales y del derecho seriamente. Así un gusto. Que nos extrañaba. Un gusto, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, qué programón, ¿eh?